Ok, qué lástima, no encuentro el pequeño video que les he preparado, pero se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Pero continuemos. Miren, con la sentencia Marbury versus Madison, que es bien cortito el video que les voy a adjuntar, van a encontrar cuál fue realmente el argumento de Marbury versus Madison. Pero ustedes se acuerdan, ¿no? Marbury versus Madison en realidad fue más político que jurídico, ¿no? Porque era el momento en como Marshall salía de un aprieto político cuando estaba pasando justamente el nuevo gobierno de Thomas Jefferson, ¿no? Y se pone en un aprieto político porque justamente el juez que decide el caso era justamente quien había olvidado poner, o por falta de tiempo, había olvidado poner justamente ese gran sello. Y sin ese gran sello, pues no se completaba el acto de nombramiento de los jueces. ¿No? Y se acuerdan al último la situación de justamente Marshall, que era un genio jurídico. Es que eso está fuera de toda discusión, les decía el juez que resuelve este caso, el gran juez Marshall, fue justamente, estaba prácticamente arrinconado en resolver este caso, ¿no? Porque en cierto momento él estaba juzgando de qué faltaba en este documento que nombraba juez, es decir, era el gran sello del secretario de Estado. ¿Quién era el secretario de Estado? Era él, pero en el anterior gobierno. Entonces, Marbury versus Madison nos trae algo, nos trae las bases para el control jurisdiccional de la Constitución. Lo que hace Marbury versus Madison, no sé, sin darse cuenta, instauraba un modelo nuevo para controlar la Constitución, ¿no? Y ahí se le llamó el difuso, el americano, porque él entonces entiende y lo que él hace en ese caso es juzgar. ¿Se acuerdan qué ley era? Si se acuerdan, me lo ponen en el grupo de WhatsApp, pero una ley de 1789. No era una ley que en principio él la juzga de que no era una ley conforme a la Constitución. Es decir, más o menos se sale como por la tangente. No llega a juzgar de quién se había olvidado el sello y si sin ese sello valía o no valía el nombramiento, no. Él se basa en la primera ley de nombramiento y la ley justamente de Ok, continuamos. Creo que tengo un problema de conexión y entre tantos me retorne la señal del internet, pues seguimos avanzando por aquí. Les decía, entonces en ese momento, Marshall lo que instaura era un sistema de control de la Constitución, es decir, él instaura de que el que iba a garantizar la Constitución. Ahora sí, quien iba a garantizar justamente esa constitución, pues iba a ser estos jueces, ¿no? Y el control de la constitución, pues iba a dar a partir de estos jueces, de su órgano judicial. Entonces, en ese entonces, miren, pasaba algo en el mundo, teníamos dos frentes. Y frentes distintos, completamente distintos, ¿no? Un frente europeo que se estaba fortaleciendo y el frente europeo dividido. Recuerden, teníamos un frente europeo con países como Francia que no confiaban en sus jueces y pues países dentro de Europa que confiaban o querían someter este control de constitucionalidad a sus reyes. Y por el otro lado teníamos nuestro continente americano, solo con el representante hace entonces de Estados Unidos, en el que la confianza era espontánea. El valor de las sentencias que se dictaban en Estados Unidos eran de acatamiento, de respeto. Rara vez, miren, se cuestionaban. Si ustedes leen la historia de justamente de este gran juez, ¿no? Lo que van a leer es que dicen que en todos los años que él ha fungido como presidente de la Corte Suprema, en todos estos años no ha habido, excepto dos fallos en los que su corte, es decir, el resto de sus colegas,
ha disentido, es decir, no estaba de acuerdo con lo que se estaba decidiendo, pero en todos los casos, ya como era tan elocuente, rara vez sus fallos se cuestionaban. Entonces eran fallos realmente incuestionables, eran fallos muy fundamentados, eran fallos en los que se construían realmente precedentes. Por eso sus precedentes son aplicables, ¿no? Su seguimiento era obligatorio en contextos similares. Entonces, miren, solo estamos hablando del modelo judicial. El modelo judicial entonces empieza a implementarse justamente con todas las consecuencias que significaba. Estamos hablando de los dos modelos. ¿Recuerdan? Estamos hablando paralelamente de lo que pasaba en el mundo. Entonces surgen estos dos modelos, ¿no? Por el otro lado, en Europa, con la Revolución Francesa en 1789, su revuelta violenta contra el poder, contra todo acto de poder, querían anular el absolutismo monárquico, y entre ellos también estuvieron los jueces también participaron en cierta parte. Por eso se acuerdan que les dije quién da la frase justamente del juez es boca de ley, y ustedes me dijeron Montesquieu, ¿se acuerdan? Y pues no fue el único, también estuvo Rousseau con una obra que se llamaba El Contrato Social, en el que hacía ver que los jueces no tenían justamente una legitimidad democrática, es decir, no representaban al pueblo, entonces, ¿por qué tenían que modificar la ley con sus interpretaciones? También estuvo presente en ese entonces justamente muchos otros autores que pues radicaban en algo, ¿no? En un dilema de considerar que justamente las normas constitucionales, la propia constitución era para cumplir y no para interpretarla. En Francia, miren, en Europa seguimos, ¿no? En el contraste de las dos cosas que pasaban en el mundo, los jueces eran personas desconfiables, ¿no? Los jueces no tenían poder de interpretación, ¿no? Y resulta que estos jueces eran personas que simplemente eran aplicadores de la ley. En cierto momento de la historia, este dilema llega como a disolverse, este dilema llega no a disolverse, amplificarse quizás un poco más en el momento en que llega la discusión que ustedes ya han leído de quién es el guardián de la Constitución. ¿No? En Francia todo era preservar la ley, que se estaban preocupando quién era el órgano, ¿no? Entonces, en el siglo XIX más o menos, Kelsen aparece aquí y impulsa un sistema distinto y dice, está bien, nuestros jueces ordinarios no son personas confiables, entonces tengamos jueces especializados que se ocupen de la materia. Y ya estos los vamos a llamar tribunales constitucionales. Entonces, Europa se adelanta un poquito más, ¿no? Y en la descripción histórica de estos sistemas, de los modelos para controlar la constitucionalidad, y llegan a aparecer distintas filosofías. Ya les dije, el de confianza y el de desconfianza. El de confianza era bien jurídico, ¿no? Eran valores arraigados, ¿quién no va a querer confiar en sus jueces, no? Eran sistemas de jurisdicción respetadas, ordinaria, ¿no? ¿Quién no respeta a un juez en Estados Unidos? Sistemas de desconfianza eran sistemas políticos, sistemas de jurisdicción concentrada, ¿no? Los sistemas de desconfianza, aunque no crean, acuden un poquito más al principio de legalidad, a la permanencia inmutable, porque no confían, lo que quieren es que se aplique la Constitución a letra muerta, ¿no? Entonces, no confían muchísimo en sus jueces, como les pregunté, ¿se acuerdan de los jueces Hércules? Entonces, en este momento surgen, pues entonces, con toda la historia que les he contado, esos dos frentes, lo que pasaba en Europa, simultáneamente pasaba en América, surgen básicamente dos modelos, o sea, sí los podemos resumir. Un sistema de modelo político y todavía no de confianza y desconfianza. Esos de confianza y desconfianza entran en el jurisdiccional. Pero así de manera general surgen dos sistemas para la aplicación de la Constitución. Modelos de control político y modelos de control jurisdiccional. ¿Qué eran los modelos de control político? En los dos queríamos preservar el Estado de Derecho, ¿no es cierto? O sea, que se cumple la Constitución. ¿Quién? No sabemos todavía. En el modelo de control político, modelo político, es en el que en ese momento sus ciudadanos, sus pensantes, sus doctrinarios y sus autoridades confiaban algo, o sea, tenían en cuenta algo. Asocien esto, pongan en sus apuntes, modelo de control político igual representación popular. Modelo político igual representación popular. ¿Qué significaba? El modelo político sugiere que en quien deba controlar la Constitución sea quien tenga representación popular, es decir, sea quien el pueblo lo haya elegido. Ese argumento
era importante. ¿Por qué? Porque este modelo de control político es el que surge en Francia, en Europa, es el que luchaba contra el absolutismo monárquico. ¿Por qué? Al monarca lo elige el pueblo, para nada, no lo elige el pueblo, ¿no? El monarca es divino, el monarca, entonces como Europa luchaba contra ese absolutismo monárquico, iba más a una monarquía constitucional, es decir, intentar limitar a la monarquía. Entonces, en ese momento ellos confiaban en un modelo político, decían, qué mejor que el modelo político, porque el modelo político siempre va a escoger que quien va a controlar la constitución sea alguien que tenga, ¿se acuerdan? Igual alguien con representación popular, es decir, confiaban que sea el pueblo quien pues los vaya a elegir. Y pues los franceses habían encontrado esto, habían encontrado la solución al problema, vigilar el ejercicio del poder, no lo dejaron a los jueces. ¿Cómo los franceses idearon la Revolución Francesa? ¿Cómo vigilaban al poder? ¿A través de quién? ¿Qué órgano? A ver si alguien se acuerda. Espérenme. ¿Quién se acuerda? ¿Qué órgano controlaba la monarquía después de la Revolución Francesa? El Parlamento, doctora. El legislativo. ¿Johnny? ¿Quién era quien me ha hablado primerito? ¿Johnny? Gonzalo, doctora. Gonzalo. Ok, se van a identificar. Porfa, ya presencialmente los voy a reconocer a todos. Yo no me olvido nombres. Entonces, miren, exacto, la Revolución Francesa tenía la solución al problema. Vigilar el control del poder era el Parlamento. Entonces, cuando se plantea un modelo político, ya saben, político, la representación popular, pues era el Parlamento, incluso con todo su valor de filosofía, de desconfianza indirecta, de no sabían ni cómo se elegían el origen de los tribunales, porque básicamente siempre intervenía la monarquía en el nombramiento inclusive de sus jueces. Entonces, el verdadero conflicto era controlar el ejercicio del poder y lo controlaron a través del Parlamento. Entonces, lo mismo, la misma concepción ellos tenían y decían, si el Parlamento está controlando legítimamente a nuestra monarquía, entonces el Parlamento también debería controlar que la Constitución se cumpla. Y ese, miren, acuérdense, pongan modelo político, representación popular, igual siglo XVIII. Era o sea, dejaba atrás, era el momento que se irrumpe y deja atrás el constitucionalismo clásico. Es lo que hace rato les dije, deja atrás lo que era el absolutismo monárquico, el de king can do not wrong. El rey no se podía equivocar, el rey lo hacía todo bien, ¿no? El rey era básicamente quien legitimaba todo, incluso lo que estaba mal. Entonces, eso se corta en el siglo XVIII con la idea de soberanía popular, con representación política, representación popular, responsabilidad del gobierno, empieza a responsabilizársele no solo a este rey, sino al parlamento. El parlamento representaba al pueblo, sí, pero también le tenía que rendir cuentas al pueblo. Tenía que tener presupuestos, sí, para consentir y para ejercer las formas de control justamente de esto. Y pues no sé si se acuerden, cuando surge el imperio de Napoleón Bonaparte, pues él hizo presa fácil a los jueces. Los ha subordinado al principio de legalidad y básicamente dicen que Bonaparte les ha limitado y les ha limitado a una función mecánica y burocrática de aplicación de la ley. Solo aplicaban la ley, no nos daban explicaciones. Si ustedes ven cualquier tratado de derecho procesal del siglo XIX de los franceses, ellos se explanan y escriben hojas y hojas de las funciones de la jurisdicción, pero todas ellas se plasman en el principio de legalidad, ¿no? Y el sometimiento justamente a este tema de la jurisdicción, a la competencia, ¿no? Por eso cuando ustedes estudian Derecho Procesal Civil o han estudiado Teoría General del Proceso, han visto el derecho procesal clásico, ¿no? Y sus principales precursores del derecho procesal clásico son franceses, no porque lo hayan hecho mal, sino porque realmente ellos eran aplicadores de la ley, eran derecho positivo en su absoluto, ¿no? Entonces, es justamente porque a eso estaban limitados, ¿no? El juez era un funcionario estatal, era un funcionario sometido a la ley, y es más, el Parlamento siempre los estaba vigilando, le prohibía toda interpretación. Su función era exegética,
¿no? No creaban derecho con la casación, incluso después que crean la casación en un principio que estaba en manos del Parlamento, era la capacidad de controlar que los jueces no se aparten de la ley. Es decir, los jueces resolvían y si resolvían mal, pues ahí estaba el dominante, el Parlamento, que podía hacerlos revertir, no decidía por ellos, pero los revertía sus decisiones para que ellos se sometan solo a la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Si en el modelo de control político, pues se entendía que había una anulación del poder de interpretación, pero la representación popular sí se arrogaba la posibilidad de legislar sin controles, y es donde viene, ¿se acuerdan? ¿Cómo les digo? La posibilidad de, en ese momento que el Parlamento también fue muy excesivo, ¿no? Y es un superparlamentarismo en cierto momento en Francia, porque era el Parlamento sin controles. El Parlamento controlaba al rey, el Parlamento controlaba a los jueces, pero ¿quién controlaba al Parlamento? Y todos decían la Constitución. Ay, pero si la Constitución era controlada por el Parlamento, entonces era una posibilidad, una voluntad del pueblo, sí, pero legislaban sin controles. Entonces, ¿qué significaba? O sea, al principio era bueno, ¿no? Porque ustedes han anotado modelo político igual representación popular igual siglo XVIII. Era bueno, le estamos encomendando a un órgano que nosotros estamos eligiendo, pero como le estamos encomendando en primer momento al Parlamento, y el Parlamento controla al juez, controla al rey, pero nadie controla al Parlamento, y el Parlamento controla la Constitución, ¿no? ¿Y qué decimos cuando estamos estudiando esta materia? Tenemos una acción que se llama la acción de control de constitucionalidad, y es en ese momento como lo que pasó en Estados Unidos: agarro norma y agarro constitución, y si es conforme, la mantengo vigente. Si es una norma contraria a la Constitución, la expulso, la desecho porque es contraria, ¿no? La detesto a esa norma. En Francia, o en ese entonces, en ese lado del continente, si el Parlamento sacaba una ley, para ellos perfecta la ley, porque ellos la habían hecho, y resulta que era contraria a la Constitución, jamás podían decir ellos que lo que estaban haciendo estaba mal y estaban sacando normas contrarias a la Constitución. Entonces el modelo político, mire, se convierte en algo. Pongan otra vez, modelo político, representación popular, siglo XVIII, y pongan que se convierte en una forma de evitar el control de constitucionalidad. O sea, indirectamente, porque su fin era controlar la Constitución, pero indirectamente recae en algo: evitaban el control de la constitucionalidad. ¿Por qué? Si el Parlamento, imagínense, saca la ley, ay, no sé, no una ley a ver, pues ley de expropiación, sin fundamentarse en el derecho administrativo, ¿no? De justamente del justiprecio y todo esto. Sin importar eso, sacan leyes. Y de pronto alguien dice es inconstitucional. Y si el juez encargado de juzgar si esa ley o no constitucional es el mismo que ha emitido, ¿qué es? Juez y parte. ¿No es cierto? Es parte porque él ha emitido la norma y luego tiene que juzgar si lo que ha hecho está bien o está mal. Entonces, no había control de constitucionalidad en el modelo de control político. No había, porque ellos mismos tenían que encargarse y no podían decir que su labor estaba mal hecha. Entonces, muchos años después, ellos recién advierten su desajuste. Es decir, se dan cuenta y dicen, no, esto está mal. Y miren, lo hacen recién con su constitución de 1958, o sea, más de ciento y tantos años, no más de 200 años han tenido que pasar para que comiencen a pensar en esto. Francia, 1958, producto de su constitución, crea algo, se llamaba el Conseil Constitutionnel, ¿ya? O sea, no sé francés, ¿ya? Pero se escribe Conseil Constitutionnel, ¿ya? Entonces, esta organización era como el Consejo Constitucional, se regulaba en una ordenanza que se había sacado en 1958, con distintas modificaciones. Prácticamente este Consejo Constitucional y Capelletti, ¿se acuerdan que hemos avanzado? La anterior clase, Capelletti, que es civilista, procesalista, pero en cierto momento llega a aportar al derecho constitucional. Él habla mucho sobre este consejo porque lo estudia cuando es creado. Era como un consejo de actividad de vigilancia. No era jurisdiccional, miren, era casi político, porque trabajaba esquemáticamente y sin forma de proceso. Es decir, no hacían
hacían juicio de constitucionalidad, pero no tenían un proceso, es decir, paso a paso. ¿No? O sea, fueron creados justamente este Consejo Constitucional y su tarea era vigilar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, y lo que hacían era juzgar que cuando había un tratado legislativo, o sea, una ley o un tratado internacional, justamente ellos se pronunciaban si estaba conforme o no era conforme a la propia Constitución. Su decisión era justamente emitida por mayoría de votos. Tenían un procedimiento, pero miren, su procedimiento era bien raro, porque ahorita diríamos eso no era debido proceso, eso era una locura, eso no era nada, eso no era derecho. ¿Por qué? Porque el Consejo Constitucional decidía sus votos, o sea, su decisión lo hacía en secreto. No tenía audiencias orales, no había contradictorio, no había un procedimiento de verdades propias, las partes, nunca se llegaban a enfrentar las partes, es decir, el legislativo con quien la impugnaba. En la práctica no había, prácticamente sí había algo de presentación de memorias escritas, pero no se presentaban los interesados, pero sí los pronunciamientos de este Consejo Constitucional de 1958, su decisión era, ¿es constitucional o es inconstitucional? Sí, pero funcionaba, mire, incluso Francia tampoco es que corrige tanto sus errores, sino empiezan a hacer funcionar este Consejo Constitucional, porque ellos, miren, hasta ahora le temen mucho a que haya algo sobre su parlamento, o sea, siguen respetando su parlamento. Entonces, miren, este Consejo Constitucional no funcionaba después de emitida la norma, es decir, nace la norma, ¿no? Imagínense, se publica en nuestra Gaceta Plurinacional y recién la juzgan. No, este Consejo Constitucional funcionaba antes que su parlamento emita la norma, es decir, antes que justamente la sancione, ¿no? E incluso antes que se promulgue y después se publique, ¿no? Aunque no había publicación en ese entonces, esta promulgación era. Entonces funcionaba antes, entonces era una especie de control previo, ¿no? Es decir, antes de equivocarnos, a ver, le preguntaremos al Consejo Constitucional que si lo que estamos haciendo está bien o mal. Entonces el Consejo Constitucional diga, sí, vayan chicos para adelante, entonces la sancionaban y la promulgaban. Si les decían, no, hay atisbos de inconstitucional, ellos la corregían hasta que el Consejo les dé el visto bueno y recién se emitía la norma. Entonces, ¿por qué? Porque no permitían que nadie les diga que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, recién entraba en vigor, ¿no? Pero sí era una revisión de vigilancia. Ahora, pues, las cosas han cambiado, ¿no? Hasta ahora tienen igual un bloque de constitucionalidad que le permite al Consejo obrar de manera posterior al acto legislativo. Ahora, actualmente, su Consejo francés funciona antes de que la ley se dé y después. Pocas veces, pero como tienen un control anterior y no posterior, casi nunca hacen ese juzgamiento posterior. Entonces, miren, no, lo que en Francia entonces tenían era una especie de corrección, se dieron cuenta que su sistema de control político, así como estaba formulado en un principio, no estaba funcionando porque el Parlamento no podía controlarse, entonces le designan a otro no órgano, sino a otra institución que era el cónsul francés. Seguía funcionando y sigue funcionando su modelo de control, su modelo político, sí, con este cónsul francés, ya modificado, ¿no? Con este cónsul constitucional. Les voy a seguir explicando el modelo de control jurisdiccional, pero como les decía, hoy me tengo que ir un poco antes porque tengo que estar presente en la facultad, así que hasta aquí vamos a avanzar. Sí, no se olviden estas dos vertientes, ya presencialmente pues vamos a tener la oportunidad de interactuar de mejor manera. Les voy a pasar las diapositivas en su totalidad, es decir, del tema 1 al 8, para que lo tengan en sus celulares y si quieren traen computadoras, porque no estoy segura que todas las clases estén equipadas. Y es decir, estas diapositivas les va a servir una especie de guía en lo que estemos avanzando. Voy a usar la pizarra, pero no sé si tenga la capacidad de tener el data show, pero si ustedes quieren, bájense las diapositivas y háganselas imprimir si ustedes quieran y así vamos viendo el avance de manera presencial. No tengo hasta ahorita la información que ninguno de ustedes haya pedido las clases híbridas, así que por eso es que no nos han designado una de estas aulas especiales. Si es que alguien ha pedido con nota, dirección de carrera,
que puedan presenciar las clases de manera híbrida. Una copia, por favor, háganmela conocer a mí para que yo pueda también insistir en la asignación de una de estas aulas especiales. Pero mientras tanto, pues nos vemos el día miércoles a las 15:30 en nuestras clases, ahora sí presenciales. Doctora. Adelante, Carlos. Doctora, con respecto a lo que decía de las clases híbridas, esta mañana, como usted indica, me indicaron eso y que no todas las aulas están equipadas. Sin embargo, el aula que nos toca a nosotros para nuestras clases es el aula 100, si no me equivoco, y está equipada. Ah, qué bien. Excelente, gracias, Carla. Entonces, bueno, entonces yo voy a llevarlos, mi equipo, para guiarnos, ¿no? Pero ay, qué bien, no sabía eso. Gracias, Carla. Adelante, Carlos. Buenas tardes, doctora. Disculpe, yo recién hice mi ingreso, mi cambio de materia, recién me lo hicieron y hoy es mi primera clase y no sé qué cosa habrán avanzado estos días. Creo que dijo que va a posponer el examen del día miércoles. Eso quería saber un poco, doctora. Así es, Carlos. El día miércoles nos vamos a poner de acuerdo. Les dije, ¿no? La primera clase les dije que son las reglas y no las voy a modificar, excepto por situación excepcional. Pues este tema del retiro y adición, si es una situación excepcional, no podría tomar el examen sin que todos pues hayan estado presentes en el avance de nuestra materia. Así que el día miércoles nos vamos a poner de acuerdo